Un niño con déficit cognitivo y su columna torcida crece para ser llevado a una de las guerras más difíciles en la historia de Estados Unidos. ¿Qué hará para sobrevivir en estas duras circunstancias? Toma asiento y deja que te narre la historia de Forrest Gump. Hace tiempo, en un lugar del sur de Estados Unidos, existió un niño que no parecía muy inteligente, pero cuyo rasgo más llamativo era la estructura metálica que adornaba sus pies. El pequeño Forrest había nacido con su columna torcida, así que debía usar estos aparatosos instrumentos ortopédicos para caminar. Afortunadamente para Forrest, su madre siempre estuvo allí para él. Cuando el niño quiso entrar en la escuela, el director le aclaró a su madre que el coeficiente de Forrest era menor al promedio, así que no lo admitiría. La señora Gump decide hacer uso de unas particulares técnicas de persuasión para que el director le permita estudiar a su hijo. A pesar de habérsele permitido entrar a la escuela, los compañeros de Forrest lo excluían, a excepción de una rubia niña llamada Jenny. Desde el momento en que Forrest vio a Jenny, su corazón estaría irremediablemente unido a ella. Sin importar a dónde fuera, Forrest siempre la llevaría en su pecho y en sus pensamientos. Por otro lado, la exclusión de los compañeros de Forrest se convirtió en abuso. No tenía otra opción más que la de correr, pero sus piernas eran torpes. Aún así, Jenny le da aliento y el pequeño Forrest logra correr tan rápido como una flecha. No solo había dejado atrás a sus agresores, también abandonó aquellos aparatos ortopédicos, pues ya no los necesitaría. Con el tiempo, su gran habilidad para correr le dio una beca al jugar para un equipo de fútbol americano. Después de 5 años, el pequeño niño al que todos llamaban tonto logró graduarse de la universidad. Una de las particularidades de Forrest era su obediencia. Cuando Jenny le dijo que corriera, lo hizo mejor que cualquiera. Por esta razón, no se negó cuando le llegó una invitación a unirse al ejército de los Estados Unidos. Allí, nuevamente fue excluido, pero hubo un hombre que lo recibió y con el cual entablaría una valiosa amistad, Bubba. Como te mencioné, Forrest era sumamente obediente, por lo que destacó en el ejército. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! Poco antes de irse a Vietnam, junto a su amigo Bubba, Forrest busca a Jenny para despedirse, al igual que con su madre. Una vez en Vietnam, Forrest y Bubba quedan a cargo del teniente Dan, un hombre que venía de una larga tradición de ancestros que habían luchado y muerto en diversas guerras a lo largo de los años. El teniente Dan creía que esta sería su guerra, que este sería su destino. En este lugar realizaban largas caminatas, y aunque las lluvias eran inclementes, Forrest y Bubba se hacían buenos amigos. Cuando salieran del ejército, ambos trabajarían en un barco camaronero. Así pasó el tiempo, hasta que son sorprendidos por el enemigo. Forrest rápidamente corre, pero recuerda que su amigo Bubba seguía en el campo de batalla. Mientras buscaba a su amigo, Forrest rescató a varios soldados, incluyendo al teniente Dan, quien le pedía que lo dejara morir en el campo de batalla. ¿Cómo es que Forrest, siendo tan obediente, no cumplió las súplicas de su teniente? Es algo que hablaremos más adelante. Finalmente, Forrest encuentra a su amigo Bubba, y al sacarlo de allí, su buen amigo le diría sus últimas palabras. Quiero ir a casa. Bubba se había ido, y el teniente Dan había perdido las piernas, culpándolo a él por no haberlo dejado morir en el campo de batalla. Mientras se recuperaba de sus heridas físicas y emocionales, Forrest descubriría el ping pong y resultaría siendo muy bueno en este deporte. También se volvió a encontrar con Jenny, y luego de encarar a la pareja de esta por golpearla, Jenny se enojaría con Forrest y defendería a su agresor. A pesar de esto, aprovechan el tiempo para charlar y ponerse al día, descubriendo que Jenny había tenido una vida de libertinaje yendo de un lugar a otro. Finalmente, ambos se despiden una vez más, y Forrest viajaría por el mundo gracias a sus habilidades en ping pong. Su fama
lo llevaría a conocer a un curioso hombre de gafas, un tal John Lennon. El servicio militar y los viajes de Forrest lo llevaron, por un azar del destino, a reencontrarse con el teniente Dan, al cual no le había ido tan bien como a Forrest. Así que este último decide acompañarlo en Año Nuevo y le dice que comprará un barco camaronero al salir del ejército. El teniente Dan se burla y le dice que cuando eso suceda, él será su primer oficial. Forrest sale del ejército, visita la tumba de su amigo Uva y compra un barco camaronero. Las pescas no eran buenas, pero Forrest no se desanimaba. Así pasaron los días y una tarde, volviendo al puerto, logra ver allí al teniente Dan, quien lo esperaba para cumplir su promesa y ser su primer oficial. Este hecho llena de emoción a Forrest, pero su suerte no cambiaba y las pescas tampoco. Esto lleva al teniente a preguntar ¿dónde está Dios? Horas después, mientras ellos seguían en alta mar, los azotaría una fuerte tormenta de la que salieron ilesos. Sin embargo, al volver a la costa, se dieron cuenta de que todos los otros barcos, a excepción del suyo, habían sido arrasados por la tormenta. Al no haber más competencia, lograban pescar todos los camarones de la zona. Gracias al éxito, compraron más barcos y así nació Camarones Bubba Gump, una empresa de barcos camaroneros muy exitosa. Todo marchaba bien para ambos, hasta que Forrest recibe la noticia de que su madre había enfermado, tenía cáncer. En su lecho de muerte, la señora Gump le dice que está feliz de haber sido su madre y que siente que esto fue lo que le dio sentido a su vida. Forrest le pregunta cuál era el de él, ante lo cual su madre le dice que eso es algo que tendrá que descubrir por sí mismo. Forrest termina dejando el negocio en manos del teniente Dan, el cual invierte parte de las ganancias en una compañía de computadoras cuyo logo era una manzana. El dinero no era una preocupación para Forrest, así que decide dedicar sus días a la sencilla tarea de cortar el césped de un campo de fútbol. Un día, Jenny vuelve con Forrest y pasan sus días juntos. Ambos se ven contentos y Forrest decide pedirle matrimonio a su amiga de la infancia. Ella lo rechaza, diciendo que no merece a Forrest. Aún así, esa noche hacen el amor. Pero tan abruptamente como había llegado, Jenny había decidido irse. Ante el dolor que le provoca su partida, Forrest decide comenzar a correr. Al llegar a un punto pensaba, ¿por qué no llegar más lejos? Y así terminó recorriendo todo Estados Unidos. Durante su travesía lo acompañaba el recuerdo de sus seres queridos, incluyendo a Jenny. Muchos creyeron y argumentaron que lo que impulsaba a este hombre era una noble causa o una fuerte convicción, así que decidieron seguirlo. Debió ser desconcertante para ellos cuando, así como había decidido correr, había decidido dejar de hacerlo y volver a casa. Nuevamente pasó el tiempo y Forrest recibió una carta de su amiga Jenny. Quería verlo. Al llegar al hogar de Jenny, se encuentra con que ella había tenido un hijo, el cual había llamado Forrest en honor a su padre. La noticia impacta a Forrest, quien teme que su hijo hubiese nacido con las mismas dificultades cognitivas que él. Jenny le aclara que el niño es muy inteligente, pero las noticias no acabarían allí. Jenny le diría a Forrest que en sus diversos viajes, en el pasado, ella había contraído VIH. Forrest le dice que él la cuidaría y Jenny, sin dudarlo, le pide que se casen. No creo que haga falta mencionar la respuesta de Forrest. A la boda llegaron viejos amigos como el teniente Dan, a quien la vida le sonreía de nuevo. Con felicidad y optimismo, el teniente le presenta a su prometida, lo que llena de felicidad a Forrest. La boda fue tan hermosa como los días que pasarían Jenny, el pequeño Forrest y él. En una ocasión, Jenny le pregunta a Forrest si había tenido miedo en Vietnam. Forrest le expresa que si bien sintió miedo, había ocasiones en que el cielo se despejaba y lograba ver las estrellas en todo su esplendor. Era una hermosa vista, al igual que los atardeceres que pudo observar desde su barco, o el lago de montaña y los desiertos en sus viajes por Estados Unidos.
Jenny le expresa que le habría gustado estar allí, ante lo que Forrest le responde: lo estuviste. Te amo, concluyó Jenny. Un sábado en la mañana, Forrest pierde al amor de su vida. Su corazón sentía mucho dolor, pero esto no le impedía disfrutar del tiempo junto a su hijo. Si bien la vida de Forrest estaba llena de logros, no eran los logros lo que llenaba el corazón de este hombre. Los méritos no fueron más que una mera consecuencia de disfrutar lo que hacía. ¿Qué era lo que hacía? Sencillo, vivir. El sentido de vida de Forrest no era otro que el de vivir. Es decir que lo mejor de vivir para Forrest era justamente vivir. Y esto lo haría ya fuese en un campo de batalla, alejado de su hogar, jugando fútbol americano o ping pong, trabajando en un barco camaronero o corriendo a lo largo del país. Sin embargo, el teniente Dan era la antítesis de Forrest, pues el sentido de vida de este era morir. Debido a esto, Forrest salvó al teniente Dan literal y metafóricamente, pues para Forrest no tenía sentido que alguien deseara morir. Para un hombre que disfruta de las cosas más simples de la vida, acompañar a su hijo a tomar el autobús del colegio sería toda una aventura. Si el video te gustó, te agradezco mucho que le des me gusta y te suscribas a mi canal. También puedes dejarme en los comentarios el relato que deseas que narre en una próxima ocasión. Esta ha sido una narración más del Bardo. Buena suerte, nos vemos en una próxima historia.